Qué alegría me da que nos podamos encontrar a través de estos medios de comunicación hoy jueves 28 de mayo, cuando se celebra la memoria de San Germán y San Emilio. Un saludo muy especial para quien llevan el nombre de Germán y de Emilio. Recuerden, me cuido, te cuido, nos cuidamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Reconociendo que somos vulnerables, como nos lo ha recordado el Papa Francisco en varias ocasiones, es el momento para que le pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que ese Padre amoroso, que por petición de su Hijo Jesucristo, quien ha resucitado y subió a la presencia del Padre, solicitando el Espíritu Santo, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este jueves 28 de mayo de 2020, séptima semana de Pascua, te quiero pedir un favor muy grande, porque una oración que le piden por un enfermo no debe negarse. Y es orar por Blanca Doreli Toro Tapias. Está delicada de salud. Desde una vereda del departamento del Huila me llamó su señor padre, que escuchó uno de estos programas y me pidió encarecidamente que orara por ella. Dios les pague. La oración tiene poder y todos unidos orando por ella, el Señor derrama su bendición. Hoy vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, versículos 30, y del capítulo 23, versículos 6 al 11. El Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20-26. Tercera parte o ya parte final de la oración sacerdotal. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos, y gritó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando: no encontramos ningún delito en este hombre, y se le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Al Salmo 15 respondemos:
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este santo evangelio que hemos escuchado perdonen nuestros pecados. Queridos hermanos, nos relata la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles todas estas realidades que le tocó enfrentar a Pablo. Cárceles, persecuciones, palizas, querían matarlo. Y entonces resulta y sucede que el tribuno quería saber verdaderamente cuál era la razón por la cual los judíos acusaban a Pablo. Y por eso mandó desatarlo, ordenó que se reunieran todos los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, bajó al Pablo y se los presentó a ellos. Pero aquí en Pablo sucede algo. La perspicacia de Pablo y la docilidad a la moción del Espíritu. El Espíritu inmediatamente le revela que, por conocimiento que él tenía, pero el Espíritu Santo lo anima y lo fortalece, que unos eran fariseos y otros saduceos, que estaban divididos. Y entonces ahí les da el testimonio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Porque entre los saduceos y los fariseos había una discrepancia. Los saduceos no aceptan la resurrección de Cristo, ni los ángeles, ni los espíritus, nada. En cambio, los fariseos aceptan todo esto. Y entonces ahí se armó la trifurca. Y entonces, al fin, insisten unos fariseos: es que no encontramos en este hombre nada de motivo para condenarlo. Y se enfurecieron todavía mucho más. Entonces ahí es donde el tribuno tiene que actuar y mandar traer la guardia para que lo escolten y lo lleven al cuartel. Pero sucede algo muy especial a la otra noche. El Señor le revela y lo anima que así como dio testimonio en Jerusalén, tiene que darlo en Roma. Hermanos,
El apóstol Pedro nos ha dicho a nosotros que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento se nos va a pedir razón de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Un mundo lleno de placeres y comodidades? No. Un mundo en Dios. Un mundo donde reine el amor, la paz, la concordia, la justicia. Esa es la esperanza. Y eso se da realmente en esa presencia de Dios Padre. Entonces es nuestra esperanza y eso es a lo que tenemos que estar preparados. Por eso, esta realidad que estamos viviendo tiene que llevarnos a revisar nuestra condición de cristianos, hijos de Dios y enviados a la misión. Esta realidad tiene que invitarnos, tiene que llevarnos a reflexionar muchas y a cambiar un poco de realidades, porque nosotros íbamos en un muy olímpicamente, en un Dios me lleve, Dios me traiga, dejándome llevar por las olas del mundo, y por ahí no es el camino. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que está por llegar, que a través de esos dones infunda en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, esa fuerza, esa decisión, ese coraje para salir y predicar a un Cristo vivo, muerto y resucitado en medio de nosotros. Y esa respuesta o mejor dicho, el salmo que proclamamos, el Salmo 15, en estos momentos sería para que lo acuñáramos, para que fuéramos a este salmo y en estos momentos de pronto de angustia, de preocupación, porque pues caramba, no tengo con qué mercar esta semana, no me han llamado a trabajar o cerraron la empresa. Y yo creo que este salmo nos ayuda a ponernos en las manos de Dios Padre, a tener una confianza plena en Él. Porque si somos conscientes de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, no tenemos por qué preocuparnos. Preocupémonos es porque quizás no estamos viviendo coherentemente nuestro ser de bautizados como hijos de Dios, como hermanos de Cristo y templos, habitación, sagrario del Espíritu de Dios. O sea que en nosotros hay esa unidad de la Trinidad. Entonces, si hay esa unidad de la Trinidad, no tiene por qué haber discrepancia, ni puede haber división en nosotros mismos. Entonces, este salmo nos ayuda a tener esa confianza plena en ese Papá Dios. Ánimo, hermanos. Yo los invito a que vuelvan a este Salmo 15 y hagan verdaderamente una oración. Insiste el Evangelio en esa unidad entre Jesús y el Padre y entre Jesús, sus discípulos y los discípulos de los discípulos y totalmente nosotros, porque somos generación de esos primeros discípulos. Y entonces esa unidad es la que Cristo le pide al Padre que se conserve. Y nos da un testimonio maravilloso de esa unidad, es la Santísima Trinidad, que es el modelo de la verdadera comunidad. Por eso las pequeñas comunidades están llamadas a vivir el amor fraterno, a vivir la unidad, a vivir en esa unidad única con ese Papá Dios. Y cuando en la comunidad, en la pequeña comunidad, vivimos la unidad en el amor, nadie tiene necesidad de nada. Nadie pasa trabajos. Todos tienen lo que necesitan, porque es necesario que repliquemos, que contagiemos al otro de vivir esa experiencia que vivieron las primeras comunidades. Todo lo tenían en común,
Nadie decía, esto es mío. No, esto es nuestro. Y esta situación nos está mostrando que el egoísmo, la indiferencia, el acumular, el desear riquezas y tener propiedades, por ahí no es el Evangelio. El Evangelio es que todos estemos bien, que todos vivamos felices, que todos vivamos en paz, en concordia, en justicia y armonía. Eso es lo que realmente. Y el deseo de Jesús es que seamos uno con Él, para que podamos ser uno con Él y con el Padre. Es que eso es muy bonito. Entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada persona tiene su característica y su misión especial, pero la unidad en el amor es única. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a construir. Podemos tener realidades culturales distintas, pensamientos distintos, comportamientos diferentes, actitudes, pero la unidad en el amor a Cristo, en el amor a la iglesia, en el amor al Evangelio. Y cuando nosotros vivimos esa coherencia en el amor a Cristo, amor a la iglesia y amor al Padre, en el Espíritu Santo, vivimos en la verdad. Y eso es lo que realmente tenemos que construir. No seguir viviendo en un mundo de mentira, en una mentira que se ha hecho corriente en las últimas décadas o quizás en los últimos siglos, y eso genera violencia, injusticia, necesidades, hambre, miseria. En cambio, lo otro genera bienestar. Qué bueno, hermanos, que vamos caminando de la mano del Señor y pidámosle, o mejor, dejémonos abrazar por el amor de Jesús en esta oración que hace al Padre por todos nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso que nos promete el Espíritu Santo les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.